Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo20.com. Hoy vamos a trabajar con una 253 de Electrotren. Va a ser un poquito como una pequeña ficha ferroviaria, pero en abierto. Ya sabéis que en nuestra academia, en nuestra página web modelismo20.com, tenemos dos clases todas las semanas, los lunes y los jueves. Los lunes centradas en el modelismo ferroviario, y dentro de ese tipo de clases de cursos, unas de ellas son las fichas ferroviarias, un tipo de cursos muy específicos al material ibérico, tanto en escala H0 como esta, como en escala N. Normalmente a lo largo de distintas clases aprendemos a desmontar y hacer el mantenimiento de cada uno de los modelos que vemos en esas fichas. También vemos cómo se hace la digitalización, las opciones de sonido y algunas mejoras que podemos integrar siempre en nuestros modelos, como puede ser incluir sistemas de Stay Alive, mejoras si podemos, por ejemplo, poner enganches digitales, transformaciones en alterna. Casi siempre todos los modelos en H0 enseñamos cómo podemos transformarlos en alterna, algunos más fáciles, otros más complejos, como el 309 que hemos visto hace poquito. También intentamos, por ejemplo, hacer mejoras en el tema de las luces para que sea un poquito más real, aprovecharnos también de los decoders hoy en día más modernos que nos dan bastantes funciones extras, pues separamos foco principal, separamos las luces rojas, intentamos hacer el máximo posible de mejoras a lo largo de distintas clases. Eso es lo que solemos hacer en las fichas, y un poquito resumido, una opción sencilla va a ser lo que veremos hoy en esta 253 de Electrotren. Pero antes, ya que os he hablado de la academia, vamos a entrar en ella, en nuestra página web, y echar un poquito un ojo a las novedades de estos últimos 15 días. Los lunes, centrados en el modelismo ferroviario, como os comento, hemos estado viendo una serie de clases, ya un curso que termina sobre las rampas helicoidales. Hemos aprendido a trabajar con ellas, que es lo que necesitamos para calcularlas, cuáles son sus características principales, y sobre todo hemos ido viendo el paso a paso a lo largo de distintas clases para poder construir desde cero nuestra rampa helicoidal. En este caso fue en escala N por temas de espacio, pero era aplicable todo lo que hemos hecho a otras escalas. En la clase de la semana pasada justo terminamos ya con la instalación de la vía y pudimos hacer pruebas y circulaciones para ver que iba todo perfecto y sin ningún problema. Algunas locomotoras, como una pequeña 030 Bourbonnais de Mavaren N, se comportaba estupendamente en nuestras rampas, y esta semana hemos visto una opción comercial para que también vierais que no tenemos por qué complicarnos tanto si no nos atrevemos, como la que nos ofrece Notch. También la hemos visto en escala N, pero Notch nos las fabrica tanto para N como H0 y en distintos radios. Eso lo hemos estado viendo los lunes, y los jueves hemos continuado un curso que ya habíamos empezado el año pasado sobre la construcción de maquetas modulares. La semana del año pasado lo habíamos dejado terminado con nuestros bastidores, con la vía instalada, y ahora vamos a empezar con la creación de terreno. Algo bastante ambicioso, nos va a llevar unas cuantas clases, y hemos visto ya una primera clase trabajando sobre todo en el terreno, observando el módulo y el espacio que tenemos, cómo es la realidad y cómo tenemos que tomarnos las licencias, o cómo vamos a representar ya y trabajar con él en la creación de todo ese terreno. En la segunda clase, la de esta semana, hemos empezado a trabajar con esos volúmenes, a decidir cómo va a ser, a hacernos una idea del espacio y sobre todo a crearnos unas plantillas, o más que unas plantillas, unas maquetas muy sencillitas de los volúmenes de la obra civil que vamos a tener en nuestro módulo, para poder trabajar mucho mejor a la hora de recrear todo ese paisaje, que es sobre todo complejo, para poder adaptarlo al espacio del módulo que tenemos. Así que ya sabéis, si queréis ver todas esas clases, todos esos cursos y mucho más contenido que tenemos, no dejéis de visitar nuestra página web modelismo20.com. Y ahora vamos a trabajar con la 253. Como os digo, va a ser un poquito como una pequeña ficha ferroviaria. Os va a servir para haceros una idea de lo que vemos en ese tipo de clases. Tenemos el modelo de Electrotren, tiene ya un poco de tiempo a sus espaldas, pero es un modelo muy bueno. Aunque hoy en día, cuando sacó Mavak las últimas 253, había algunas mejoras respecto a estos modelos. Estéticamente son exactas, están las dos muy bien reproducidas, mecánicamente ruedan las dos muy bien, pero en tema digital es donde le saca un poquito de ventaja las últimas versiones. Teníamos opción con sonido, aunque el sonido estaba un poquito ahí con problemas porque no era exactamente el del modelo ibérico,
¿vale? Y también teníamos las opciones, por ejemplo, de las luces, si no recuerdo mal, separadas. Pues nosotros en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en el sonido. Vamos a aprovechar este modelo de Electrotren y le vamos a dotar de sonido. Y eso lo vamos a hacer gracias al proyecto de sonido que sacó el año pasado el Taller del Modelista en exclusiva para este modelo, mucho más acorde y mucho más real con lo que podemos observar y escuchar aquí por nuestras vías. Así que también aprovecho para recordaros a nuestro patrocinador principal, el Taller del Modelista, la tienda con el mayor catálogo online de maquetas y modelismo en español. Y nosotros precisamente vamos a instalar el proyecto de sonido que podéis encontrar en su página web. Si os acordáis, y si no, os invito a que echéis un ojo al vídeo, tenéis ahí el enlace con el vídeo que saqué en su momento analizando el nuevo proyecto que habían desarrollado, ¿vale? Estaba pensado para el modelo de Mavar, un modelo con conector de 21 pines, pero eso puede grabar en otros decoders DESU sin ningún tipo de problema. Aquí que necesitamos un decoder con 8 pines y nosotros nos hemos decantado por un Loxone 5, ¿vale? Tenemos espacio de sobra para instalarlo, podríamos buscar si no un modelo más pequeño, pero no es necesario, y quizás el mayor reto sea el tema del altavoz, ya que no estaba pensado para ello este modelo. Los modelos nuevos sí que les desarrollaron ya pensando en sonido, pero los viejos no lo están. Por lo cual vamos a aprovechar el espacio del decoder, que está aquí abajo en el cajón de las baterías, para instalar nuestro altavoz. Hoy en día y poco a poco, en cuestión de un año o 2 años, hay muchísima diferencia en tamaño de decoders y en tamaño de altavoces y en calidad de sonido. Han mejorado mucho los altavoces pequeños. Nos vamos a aprovechar de un altavoz extra fino, muy pequeñito, pero con una calidad muy buena para colocarle en el sitio del decoder. Por lo cual, nuestro reto va a ser buscar el espacio adecuado para el decoder en la locomotora, algo que tampoco es excesivamente difícil. Así que espero que el vídeo os resulte útil, entretenido, os anime a mejorar vuestros modelos, vuestros proyectos, queda muy bonito con sonido, y si queréis ver más contenido como este, no dejéis de suscribiros a nuestra Academia de Modelismo, modelismo20.com. Así que dicho esto, vamos allá con el paso a paso. Como hemos comentado, vamos a digitalizar una 253 de Electrotren, las fabricó ACME en su momento. Y para ello vamos a utilizar el proyecto de sonido que preparó el Taller del Modelista. Está grabado en un Loxone 5. En lugar de utilizar el típico altavoz que pone ESU en todos sus decoders de terrón de azúcar y que podemos ir colocando en distintas alzas, vamos a utilizar un extra plano. Se nos va a adaptar mejor a este proyecto. Vamos a empezar abriendo la carcasa. Simplemente hay que retirar un poquito la presión que hace las pestañas de la carcasa sobre el bastidor, y retirando hacia arriba sale sin problemas. Ahí vemos la PCB, el conector NEM de 8 pines y los cables que nos indican hacia dónde va el decoder. Una precaución que tengo yo siempre cuando desmonto carcasas es marcar la posición que tienen, porque a veces hay pequeñas diferencias que hacen que la cabina 1 esté orientada hacia un sitio respecto a los bajos o al otro. En ese caso siempre viene bien marcarlas. Retiramos los conectores de las luces que van desde las cabinas hasta la PCB y nos damos cuenta que uno de los cables está partido. Son soldaduras demasiado rígidas y esto no es difícil que ocurra, por lo cual le pelamos un poquito, le volvemos a estañar y le soldamos en su sitio. Algo parecido nos ocurría en su momento con la Mikado de Arnold en escala N, y lo que hicimos en una de nuestras fichas ferroviarias fue recablearla entera para evitar esos problemas. Vamos a seguir desmontando, vamos a acceder al decoder. En este caso está abajo en el cajón de las baterías, está hueco, ahí tenemos el espacio para el deco. Es tan fácil como seguir los cables. Una vez que lo hemos retirado, sale simplemente con presión. Aprovechamos y observamos un poco el hueco que tenemos para colocar el altavoz o el decoder. Al poner un proyecto con sonido, el decoder es más grande que un deco normal y no nos entra en el espacio que tenemos, pero sí se nos adapta el hueco perfectamente para poner el altavoz que hayamos pensado. Son unos altavoces que ocupan muy poco, pero tienen muy buena calidad de sonido. Una vez que tenemos claro dónde va a ir el altavoz, nos queda buscar un sitio para el decoder. Así que vamos a retirar primero el deco viejo, nos ayudamos de unas pinzas para no doblar ninguno de los pines y estudiamos las distintas opciones que tenemos para colocar el decoder. Siempre es importante dedicar un rato a ver qué opciones, qué sitios, dónde podemos colocarlo. Lo primero que vemos es que queda un hueco, una altura entre parte de la PCB y el techo. Si ponemos el calibre a modo de regla encima de los componentes, vemos el espacio que tenemos. Esa puede ser una de las alternativas
que utilicemos para colocar el decoder. También depende si utilizamos un decoder más grande o un decoder más pequeño. Para poder comprobar bien que va a entrar correcto, esto son precauciones que siempre viene bien tomarlas, voy a retirar el techo. En este caso se puede, ya que es un inserto respecto a la carcasa, es otra pieza de plástico distinta, así que liberando la presión de las pestañas interiores, poco a poco lo vamos retirando. Hay que tener precaución porque en este caso algunas de ellas tienen unas gotas de pegamento, entonces aunque estemos retirando la presión, les cuesta un poco salir, no quieren. Hacemos un poco de palanca en el último sitio que se nos resiste por culpa del pegamento y así de esa manera lo saltamos y retiramos el techo. Ya lo tenemos, nos damos cuenta que al manipular otro de los cables ha partido la soldadura, ya os he comentado que son cables muy rígidos y que es algo habitual, así que le soldamos en su sitio, simplemente es cuestión de paciencia. El trabajo que vamos a hacer en esta locomotora la verdad que es muy sencillo, y más si vamos a tiro hecho y sabemos dónde queremos colocar las cosas. Pero yo aquí os quería enseñar también que a veces es importante parar y analizar el modelo para ver cuál es el sitio más adecuado. Ahora que tenemos el techo libre, lo que hago para estudiar un poco las opciones es colocar la carcasa en su sitio y de esa manera vemos el hueco que tenemos hábil, comprobamos con el decoder y nos hacemos mucho mejor a la idea de cómo es la opción. Si no lo hiciéramos así, si decidiéramos que el sitio es arriba, ponemos el decoder, cerramos la carcasa y lo conectamos todo, quizás estemos forzando algún componente o puede que alguna de las partes haga corto y tengamos un problema. Otra cosa que vamos a hacer, ya que estamos, es retirar los cables de las salidas auxiliares que no vamos a utilizar, aunque también podría ser interesante aprovecharlas para poder separar algunas de las luces de este modelo. Tenemos 4 salidas auxiliares libres, en este caso, que sería la cuenta para poder independizar el foco principal y las luces rojas, por ejemplo. Ese es el tipo de trabajos que solemos ver en las fichas ferroviarias. No la tenemos de este modelo en concreto, pero sí muchas otras que nos sirven para coger ideas o poder adaptarlo a otros proyectos similares. Una vez que lo tenemos, pinchamos el deco en su sitio, le doy unas vueltecitas para que los cables queden un poco retorcidos y de esa manera me sea más fácil guiarlos y le intento buscar el lugar adecuado. En principio ahí parece que entra, coloco el techo, pero me doy cuenta que no acaba de cerrar del todo. Y eso es por culpa de algunos de los componentes del decoder, ya que hay una parte del techo que tiene más espacio que otra. Si os fijáis, la zona central es un poco más grande, los laterales tenemos menos altura. Para que nos entrara en ese sitio tenemos que dar la vuelta al decoder, es decir, los componentes que más abultan hay que ponerlos hacia la parte central. Pero también tener en cuenta que a este decoder le falta la funda termorretráctil, se la retiré yo para poder quitar o poder desoldar tanto los cables de las salidas auxiliares como luego los del altavoz. Cuando la pongamos va a ganar un poquito de grosor, aún así vais a ver que en ese nuevo alojamiento, cambiándole la postura, sí que el techo llega a cerrar. Con cuidado lo vamos colocando todo y cierra bien, cierra el techo, cierra la carcasa, pero aún así me parece un sitio un poco justo y teniendo otras opciones, otros huecos en este modelo no es el mejor. Pero insisto, que lo que quería enseñaros es que muchas veces cuando hacemos este tipo de trabajos hay que parar un rato a analizar los pros y los contras para buscar cuál puede ser el mejor alojamiento. Vemos que ha cerrado, como os comentaba, cierra sin problemas, terminamos de cerrar la carcasa, el ajuste es bueno, pero buscaremos otro sitio, le vais a ver ahora. Así que retiramos la carcasa y vamos a ver dónde le colocamos. En este caso, una opción muy cómoda, ya que tenemos espacio de sobra, no siempre es el mejor sitio, tenerlo en cuenta, va a ser debajo de la PCB, justo encima de todo el sistema de la transmisión, encima del boje donde tenemos la tapa del sinfín y nos llega el cardan del motor. En este caso hay espacio, aún así es muy importante comprobar que todo mueve libre, incluso probar en el peor de los casos, haciendo un poquito de fuerza con el boje hacia arriba para ver que todo mueve sin ningún problema y que no se traba. También es interesante retirar los tornillos, levantar un poco la PCB y estudiar bien el espacio que hay, ver de verdad que hay altura de sobra, cómo va el cardan, si articula justo al medio, si en algún momento levanta para atacar al motor.
acabar de comprobarlo. De esa manera sí que posicionamos el deco, vemos que queda bastante espacio, además tenemos bastante altura, por lo cual no nos va a dar ningún problema. Ese va a ser su emplazamiento definitivo. Vamos a colocar ahora el altavoz. Hayamos visto ya cuál era su sitio, así que le colocamos. Para que no me moleste ahora el decoder ni tropezarle con nada, le quitamos y trabajamos con el altavoz. Nos vamos a asegurar siempre, antes de pegar nada, de que entra el altavoz y de que los cables van perfectos, van libres, que no estén nada pellizcados, no se puedan tropezar con la carcasa, les pueda pelar y tengamos luego también algún corto o lleguemos a quemar el decoder. Una vez que estamos seguros, lo que hacemos es pegar el altavoz al espacio con cinta doble cara, en este caso con la parte metálica contra el plástico, para asegurarnos de que tampoco hay ningún riesgo con la parte metálica de la locomotora. Nos aseguramos también de su posición, ya que el cofre tiene posición para encajar y que los cables van a salir por donde está el rebaje adecuado. Y una vez que lo tenemos, vamos a pegar los cables al lateral. Yo voy a utilizar cinta doble cara, venía con celo, pero sinceramente prefiero poner un poquito de cinta ocupando solo el espacio de la canal y así no tengo nada que gane un poco de espesor extra por las paredes o que incluso al poner la carcasa roce lo vaya arrastrando y quede hecho un burullo. De esta manera ponemos la cinta, es un poquito más ancha que la canal, lo que hago ahora es doblarla sobre sí misma y así queda perfectamente pegado el cable y no se va a mover de su sitio. Una vez que lo tengo, corto la conexión, ya que no me interesa, yo voy a soldar, pelo un poquito los cables y los preestaño para luego soldarlos sin problemas al decoder. Retiro los dos cables marrones del altavoz. Si no tenéis claro luego dónde van los pads, siempre podéis echar un ojo a las instrucciones. Y ayudado de una mordaza, en este caso de la marca DSPI, acordaros que hayamos visto las lijadoras, lo bien que funcionaban, pues en este caso es otra de sus herramientas que es muy cómoda. Sujetamos el decoder para poder soldar cómodos con las dos manos libres y colocamos los dos cables del altavoz. A continuación, una nueva funda termorretráctil para protegerle de que ningún componente toque con partes metálicas y tengamos un corto. La damos un poquito de calor y con eso ya le podemos colocar en su alojamiento definitivo. Le vamos a colocar, como os decía, debajo de la PCB, encima de todo el sistema de transmisión, del cardan y del sinfín. En principio comprobamos que entra a pesar de la funda termorretráctil y si vemos que va bien, me va a ayudar de un poquito de cinta de enmascarar, ya que es muy fina pero tiene fuerza suficiente para mantenerle levantado, para pegarle bien a la PCB y que de esa manera no se descuelgue y se pueda trabar con la transmisión. Una vez que lo tengo, solo me queda atornillar la PCB, colocar un poquito los cables en su sitio y por supuesto comprobar que mueve bien el boje. Pinchamos el decoder en su sitio, prestamos atención al color naranja que indica el índice, el número 1 en la PCB para ponerle la posición correcta, los cables en su sitio para que no se pille nada y ya podemos colocar la carcasa e irnos a casa de Miguel a disfrutar de la locomotora. Espero que quede contento con esta digitalización con sonido. Vamos a probarla.
Pues ya hemos visto cómo rueda y lo bien que suena la locomotora. La verdad que el altavoz da una calidad de sonido muy buena. Y aquí debajo, justo en la caja, además ayuda un poquito, hace caja de resonancia. El sonido es muy bueno, queda con mucha calidad y gana un montón. Espero que lo hayáis disfrutado y, como os digo otras veces y os digo también en la academia, sobre todo que os anime a abordar vosotros este tipo de proyectos, que veáis que es algo sencillo y que podemos hacer. Algunos modelos pueden ser un poquito más complejos, pero modelos como este, que en principio no está pensado, no se puede. Vemos que hay pequeños inconvenientes, podemos encontrar soluciones para hacerlo de manera sencilla. Así que daros las gracias también por todo este año y aprovecho para despedirme temporalmente porque ya ahora cojo un pequeño descanso y en septiembre volvemos con más vídeos en nuestro canal de YouTube. No ocurre lo mismo en la academia. En la academia siguen las clases todas las semanas a lo largo de todo el mes de agosto, septiembre, no paran en todo el año, pero yo ahora me cojo un pequeño descanso, aprovecho también y cogeré unos días de vacaciones en verano, en agosto, así que espero que disfrutéis muchísimo el verano, que disfrutéis muchísimo con el modelismo y a la vuelta nos vemos con muchísimas más fuerzas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.